y adicional donde se transmitía los cultos, que estaba como pastor Luis Fernando Aragundi. Y esa página se ha venido de años trabajando y tenía casi 11,000 seguidores. Pero Facebook ayer, hermano, la restringió y se fue la página. No sé si alguien estuvo buscando la prédica de anoche, no se encontró, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar de nuevo. Pero bueno, lo importante es llevar la palabra. No sé si a Facebook le incomodó algo. Gloria al Señor. Cristo vive. Vamos a Génesis capítulo 12, versículo 1. Y leemos la bendita y fiel palabra de nuestro Dios en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la comunión del Espíritu Santo. Y la iglesia dice un fuerte amén. Gloria al Señor. Y dice así: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y te engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot se fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán, Padre, te doy gracias en esta noche, Señor, por permitirnos estar delante de tu presencia. Señor, en este culto especial, en este culto misionero, Dios mío, te ruego que seas propicio a la necesidad que ahora mismo hay, Señor. Dios mío, necesitamos obreros. Tu palabra dice que a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos, Señor. Que rogáramos al dueño de la mies para que envíe obreros a la mies, Señor. Yo te pido que en esta preciosa noche trates con cada vida, trate con cada corazón, Señor. Que llames a tu obra misionera, Dios mío. Que esta palabra, Dios mío, sea confrontando, levantando, vivificando la fe, Dios mío, Señor, para aceptar este llamado, Dios mío. Te lo ruego con todo el corazón, en el nombre poderoso de Jesús. Usa mi vida y que esta palabra sea, oh Dios, transformando, Dios mío, llamando, Señor, a tu obra, al servicio de tu obra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Tome su asiento dando gloria a Dios. Aleluya. Quiero predicar en esta noche bajo el tema el llamado del obrero: salir, soltar y servir. ¿Cuál es el tema de esta noche? El llamado del obrero. Número 1, salir, soltar y servir. Bajo estas 3 características, hermano, vamos a ver la vida de un hombre llamado Abraham y después Abraham, hermano, de cómo Dios levantó a este hombre en medio de una sociedad idólatra de donde él vivía, y Dios lo llama por pura misericordia para ser padre de multitudes, conocido Abraham como el padre de la fe. Hay una gran diferencia entre ser un turista de la fe y ser un obrero del reino del Señor. Escuche bien, hay una gran diferencia entre ser un turista de la fe. ¿Quién es un turista de la fe? Alguien que viene, congrega, está en una iglesia, se goza con nosotros, participa entre nosotros en las actividades, en los cultos, canta, adora al Señor, alaba al Señor, pero hasta allí no más. Pero el Señor no quiere que seamos turistas, que buscamos solamente comodidad, entretenimiento o buenas fotos
y que lo atiendan. Hermano, Dios quiere obreros que busquen herramientas y entren al terreno difícil, que se ensucie las manos y que trabaje hasta ver el fruto. Hoy en día las iglesias están llenas de turistas espirituales, que quieren las promesas de Abraham, pero no quieren, hermano, obedecer e ir en pos del mandato de nuestro Dios. No están dispuestos a pagar el precio que pagó Abraham. Quieren las promesas de Abraham, pero no están dispuestos a pagar el precio que pagó Abraham. Queremos que Dios nos bendiga y engrandezca nuestro nombre, por decirlo así. Pero cuando Dios dice, quiero que te vayas de tu tierra, que dejes papá, que dejes mamá, que dejes todo y vayas y me sirvas, hasta allí se llega el gozo de algunos y a otros se le va el gozo a los zapatos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, hermanos, este llamado a ser un obrero de valor, un obrero de trabajo, es para aquellos que sienten el fuego en el corazón, que sienten esa llama que arde por las almas perdidas, que sienten compasión por ver cómo la humanidad se pierde, está descarrilada del propósito de Dios, de ver cómo la sociedad se hunde cada día más en el pecado, en la inmoralidad, en vicios, en el yo, en el consumismo. Hermano, Dios quiere enfocarnos a que la iglesia, ya que los obreros que están dentro de la iglesia, hermano, metan sus manos en la obra del Señor y que puedan decirle al Señor, Señor, yo quiero ser obrero de tu viña. Como punto número 1, vamos a ver la condición para salir. Si leemos Génesis capítulo 12, dice la Biblia, pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le había dicho? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Y de qué más? Y de la casa de tu padre. ¿A dónde? A la tierra que yo te mostraré. ¿Cuál es la orden de Dios para Abraham? Vete. Quiero que vayas. Hermanos, si nos ponemos a examinar, a mirar un poquito, Dios le pide a Abraham que deje todo, que deje prácticamente toda su vida y se vaya en pos de un mandato que Dios le ordena. ¿A qué tierra? A la tierra que yo te mostraré. Es decir, a un lugar incierto para él que él desconoce. Ahora vemos a Abraham haciendo toda su vida ahí, hermano, en la tierra de Ur de los Caldeos. Toda su vida allí, su niñez, su adolescencia, su juventud. Allí conoce a su mujer, hermano Sara, se casa y comienza a trabajar por su hogar, comienza a trabajar por su familia, por su matrimonio y comienza a hacer su vida allí en esa tierra. Y de un momento a otro Dios se le revela, Dios se le presenta, el Dios del cielo quiere un trato con Abraham, lo escoge, Dios lo mira a él. Y quiero que entienda algo, que esto no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Si Dios llama a alguien, hermano, no es porque somos más o porque hemos sido distinguidos o porque, hermano, tenemos un estatus social más alto. No, Dios escoge de lo vil y de lo menospreciado, de lo que no es para Él hacer algo. Hermano, Dios no hace acepción de personas. Y Dios no está viendo raza, no está viendo etnia, no está viendo color. Dios, hermano, solo está buscando hombres dispuestos. No sé lo que Dios vio en Abraham, pero Dios miró a Abraham. Y Dios vio en Abraham, hermano, no solamente para un llamado, sino para traer bendición. Porque lo que Dios hace con Abraham después, que todos lo sabemos, es algo maravilloso. Es algo, hermano, sorprendente, porque de Abraham comienza a formarse un pueblo del cual iba a venir nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
iba a recaer sobre Abraham una bendición tan grande, una bendición tan poderosa, que Abraham iba a ser padre de multitudes y en él bendita todas las familias de la tierra. Pero ante esa bendición, ante todo lo que viene para Abraham, que Abraham desconoce, Dios, hermano, le pide algo. Le pide que salga de donde vive, que deje atrás todo, que deje atrás su tierra, que deje atrás su parentela, que deje a papá, que deje a mamá, que deje hermanos, que deje su finca, que deje todo, todo solo para obedecer a Dios y a la tierra que Él iba a mostrar. Hermanos, cuando Dios busca un obrero y cuando Dios llama a alguien, Dios lo llama porque Él conoce el futuro. Porque sabe Dios, hermano, qué va a pasar. Hay algunos que quieren y Dios no los llama. Y hay otros que no quieren y Dios los está llamando. Hay algunos que anhelan, hermano, ser pastor, anhelan ser evangelista, pero Dios, hermano, no quiere. Dios, no, tú no estás llamado para eso. Y hay otros que no quieren, están de perfil bajo, pero Dios ve algo en el corazón de ellos. Y comienza Dios a tratar. Hermano, ahora mismo hay tanta necesidad. Tanta necesidad que las tinieblas avanzan de una manera sorprendente. Y hay tanta gente atada por el enemigo, atadas por el diablo, por la idolatría, por la brujería, por la inmoralidad. Y hay pocos obreros que están dispuestos a ir al campo de batalla. Por muchos factores que puede haber, pero hay algo que Dios está haciendo en el corazón. Y Dios está poniendo un corazón, hermano, que mire al pecador como una alma eterna que si no viene a Cristo se está yendo al infierno, está caminando al infierno. Dios no quiere que seamos creyentes, hermanos, sin corazón, o creyentes que no sintamos nada por los demás. Al contrario, Dios quiere que tengamos amor por las almas y que ese amor por las almas nos lleve a estar dispuesto a obedecer y aceptar el llamado de Dios. Que no importa a dónde esté la necesidad, yo quiero servirle al Señor. Abraham comienza, hermano, a tener un encuentro con el Señor y Dios le dice: quiero que te vayas de tu tierra, que dejes todo. Todo. Y no era una decisión fácil. Vete de tu tierra y de tu parentela, de tus primos, de tus amigos y también de la casa de tu padre. Y quiero que vayas a la tierra que yo te mostraré. Hermano, cuando Dios llama a alguien, Dios quiere que ese alguien esté dispuesto a dejarlo todo. Esté dispuesto a ir a donde Dios lo mande. A un lugar quizás incierto. No sé cómo sea ese lugar, no sé cómo sean los moradores de ese lugar, pero Dios me está llamando porque hay una necesidad. Y cuando Dios comience a obrar y a hacer ese llamado, Dios quiere que, hermanos, no pongamos condiciones, que nos entreguemos sin reservas a Él, que no pongamos excusas, sino que confiemos en la voluntad de Dios. Que tú puedas confiar en la voluntad de Dios, que puedas confiar en los planes de Dios, que puedas confiar en lo que Dios quiere para tu vida. Porque te digo algo, si Dios te llama para ser obrero, Dios no te llama para que te mueras. Dios te llama porque quiere bendecirte y que en ti muchas familias sean benditas. Que a través de tu vida muchas familias sean benditas. ¿Y cómo van a ser benditas muchas familias? Cuando tú enseñes, compartas el evangelio y a través del evangelio las almas, las familias sean salvas. Dios quiere que el obrero esté tan dispuesto a dejarlo todo. Que si Dios te hace un llamado, que si Dios te llama a la misión, a la obra misionera, que estés dispuesto a salir de tu casa, que estés dispuesto a dejar papá y mamá,
Que estés dispuesto a dejar tu tierrita donde por tanto tiempo viviste y formaste amistades. Que estés dispuesto a dejarlo todo, inclusive tu trabajo de donde estás allí. ¿Para qué? Para atender al llamado de Dios. ¿Y qué llamado? Predicar el evangelio y que en ti, a través del evangelio, muchas familias sean benditas por Cristo Jesús. Y es algo que se está perdiendo hoy dentro de las iglesias. En los tiempos de antes, en los 2000, 2005, en los 90, hermanos, los cultos misioneros eran los cultos más hermosos. Porque cuando Dios salvaba a alguien y trataba con alguien, hermano, habían tantos que querían, yo quiero servir al Señor. Así, habían hombres y mujeres que decían, yo quiero servirle, yo estoy dispuesto, yo tengo un trato con el Señor. Y los pastores tienen que decir, ya va, espérate un momento, ya vamos a ver. Bueno, gloria a Dios porque por ese sentir que tú tengas, pero espérate, porque hermano, habían muchos que le creían a Dios y que estaban dispuestos a dejarlo todo por servir al Señor. Pero ahora no es así. En los cultos misioneros ya no hay esa llama, esa explosión por atender al llamado de Dios y por pasar al altar y decirle, Señor, yo quiero servirte. Porque hay tantos miedos hoy en día. Porque si el Señor me pide que deje todo, que deje casa, que deje familia, que deje trabajo, que deje mi parentela y que me vaya a otro cantón a servirle al Señor, y comienzan a ver, pero ¿y de qué voy a vivir? ¿Qué voy a hacer lejos de papá? Voy a dejar mi casa donde yo estoy aquí, a ir allá y a alquilar una casa o qué sé yo donde vivir. Entonces, esas cosas están pasando hoy en día en la mente de aquellos que tienen llamado del Señor. Y ponen esas excusas y ponen esas barreras como que si el Dios que te llamara no tuviera poder para bendecirte. Como que si Dios que te llamara te fuera a dejar a las expensas, te fuera a dejar a tu suerte. Quiero decirte que el Dios que llama es un Dios que comienza a velar por tu vida, porque ahora comienzas a ser parte de ser obrero del reino de Dios. Y quiero decirte que Dios no paga mal. Oh, que Dios no es injusto como muchos jefes por ahí, hermano, que desatienden a sus trabajadores. Dios te atiende, Dios te mira. Si tú trabajas por amor de su nombre, trabajas por amor de su palabra, Dios no te dejará, ni tampoco te desamparará. Entonces ese vete requiere decisión y requiere fe. De creer que el que me llama no es cualquiera. Del que me llama no es hombre. Que el que me llama no es el pastor. Que el que me llama a ser obrero no es el movimiento misionero mundial. Que el que me llama a ser un obrero de su viña es el Dios todopoderoso. Y el Dios que me llama, Él me va a sustentar. Él va a cuidar de mí. Él va a cuidar de mi familia. Él va a cuidar de mí. ¿Y qué tengo que hacer yo? Solamente trabajar en pos de Él. Existen esos miedos. ¿Qué voy a hacer? Dejar algo seguro como un trabajo donde estoy asegurado, donde tengo el IES. Ahora lo incierto. Entonces, hay muchos que se ponen a pensar en aquello y le cuesta tanto aceptar el llamado porque están cómodos. Están muy cómodos. Sí, en la iglesia son una bendición. Están allí, hermanos, respaldan. Pero hay algunos aquí, escúcheme bien, hay algunos aquí que Dios no solamente lo quiere para estar aquí dentro de una iglesia por años y por años. Hay algunos en este lugar que Dios va a comenzar a inquietarlo porque Dios tiene un llamado para ellos. Y llegará el momento en que tendrás que tomar una decisión porque Dios es el que te está llamando. Y tendrás que tomar la decisión de dejarlo todo. De dejar casa, de dejar trabajo, de dejar todo lo que tú por años has construido para decirle al Señor, heme aquí. ¿A dónde iré, Señor? A la tierra que te mostraré.
Y allá, ¿qué va a pasar, Señor? Solo confía en mí. Solo créeme a mí. Pastor, ¿eso es una decisión fácil? No es fácil. No es fácil. Pero donde hay fe, donde hay confianza, donde hay llamado, hermano, hay obediencia. Y muchos, porque esto no solamente de uno, muchos han estado dispuestos a dejarlo todo por aceptar el llamado del Señor. Ese llamado que no se quedará sin recompensa. Ese llamado que sí, se sufrirá, llorarás, pero tendrá una satisfacción tan grande porque le está sirviendo al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, Dios le dice a Abraham que deje todo, porque iba a ser de Abraham una gran nación. Y dice que Dios lo iba a bendecir y que Dios lo iba a engrandecer de una manera tan poderosa, pero él tenía que aceptar el llamado. Esos miedos que existen en algunos, de que qué voy a hacer, hermano, es normal. Cuando el Señor me llamó a su obra, yo trabajaba en lo secular. Tenía mi trabajo. Y bueno, no tenía planes, sueños o anhelos. Pero el Señor comenzó a inquietar mi corazón y comenzó a hacerme un llamado. Y me dijo Dios en una ocasión: yo no te salvé solamente para que seas un creyente de banca. Te salvé porque quiero que me sirvas en mi obra. Y Dios comenzó a tratar con mi vida, hasta el punto que, hermano, hubo una necesidad. Yo recuerdo que a los 15 días de yo haberme casado, el pastor de la iglesia me dijo: quiero que te vayas a un anexo a trabajar. A un anexo. ¿Y qué había en el anexo? No había nada. Había un local allí de un hermano que había que alquilarlo. Y yo con miedo, con temor y temblor, sin saber, hermano, mucho, yo dije: heme aquí, amén. Y me fui con mi esposa a trabajar en un anexo a los 15 días de recién casado. Y fuimos a trabajar allí y nos posesionaron, oraron por nosotros y ahí nos dejaron. Predique. Hacíamos culto 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. Yo trabajaba en lo secular, entonces tenía que levantarme tan tempranito, gloria al Señor, y correr después del trabajo, ir al anexo a hacer culto. Y cuando llegaba al anexo, ¿a quién les predicaba? Solamente estaba mi esposa y a las 10 sillas que habían allí. Y les predicaba la silla como que estuviera llena la iglesia, llena de almas. Arrepiéntanse, busquen a Cristo. Y bueno, las palabras que el Señor me daba. Pero estaba ese anhelo. Había que pagar arriendo, no sé, pero hermano, se suplía para el arriendo. Es decir, no estuvo en mí: que no puedo, que estoy ocupado, que yo trabajo, búsquese a otro. No, porque cuando Dios, hermano, quiere algo y te llama y ha puesto los ojos en ti, qué lindo es la obediencia. Y la obediencia, hermano, tiene su fruto apacible, tiene sus frutos buenos. Después de eso hubo una necesidad. Y el pastor dice: ¿sabe qué? La mies es mucha, los obreros son pocos y la mies ya está madura y hay que ir. Y había una necesidad en Jaramijó, un Jaramijó donde había un campo blanco. Y quería que alguien estuviera allá para que, hermano, sea un obrero y para que trabajen por allá. Entonces yo tenía mi trabajo y yo: ¿y ahora qué voy a hacer allá? Ahora ya tendrás que vivir por fe. Tendrás que trabajar. Tendrás que buscar las almas. Tendrás que, gloria al Señor, predicar la palabra. Ahí hay un pueblito, hay un poquito de sustento, y ahí con cualquier cosa que te hagas para ayudarte, pero tienes que ir para allá. Y yo con miedo, con temor, con temblor, hermano, dije: heme aquí, dispuesto a todo, porque sé que en mi corazón había una llama misionera que ardía por la obra. Y que decirle no al Señor era un suicidio para mí.
porque Dios estaba inquietando mi corazón allá. Pastor, ¿y usted llegó y sabía palabras, sabía mucha Biblia? No, hermano. Cuando yo entré a un anexo no sabía por dónde entrar, no sabía por dónde salir. Comenzaba en Génesis, terminaba en Apocalipsis, comenzaba en San Juan 3:16 y me iba, hermano, por los 4 jinetes de Apocalipsis y hermano, visitaba todos los libros de la Biblia. Con faltas, con muletillas, como usted no tiene idea. Mi muletilla era gloria a Dios, y gloria a Dios, aleluya, y gloria a Dios y aleluya. Y recencito, hermano, gloria a Dios, aleluya. Hoy ya voy a predicar gloria a Dios, aleluya. Génesis 12, gloria a Dios, aleluya. Y gloria a Dios, aleluya. Y un día le dije a mi esposa, esposa, ¿y qué tal el mensaje? ¿Qué tal? ¿Qué Dios te enseñó? A decir gloria a Dios, aleluya. Me dice, tienes muchas muletillas. Te conté 500 muletillas. O sea, tú estabas pendiente de la muletilla, la prédica. 500 muletillas te conté. Gloria a Dios, aleluya. A su nombre, gloria a Dios. Y gloria a Dios. Y por arriba y para abajo, gloria a Dios. Entonces, poco a poco el Señor me fue enseñando. Y me fue aplicando a la palabra y aplicando a la palabra. Recuerdo en una ocasión que íbamos a Jaramijó. Y ese Campo Blanco de Jaramijó lo tenía el presbítero. Digo, Señor, ¿cómo tú vas a comparar al mensaje de un presbítero a un niñito como yo, Señor, que no sé cómo entrar ni cómo salir? Señor, si yo voy allá, los pocos que hay se van a ir, Señor, porque me van a mirar y van a decir, me han traído a un bebé acá. Yo comencé a orar, Señor, y me acordé de Salomón, cuando Dios se le presentó y le dijo, pídeme lo que quieras. Y Salomón le dijo, Señor, concédeme ciencia y sabiduría para saber guiar a este pueblo. Y un día, delante de la presencia del Señor, le lloré y le dije, Señor, no sé cómo entrar ni cómo salir, concédeme gracia y sabiduría delante de este pueblo. Y comencé a empaparme la palabra, comencé a mirar a predicadores referentes de esta obra y comencé, hermano, a absorber como la esponja y a llenarme el conocimiento de la palabra. Y poquito a poco fui, hermano, soltándome, porque me paraba en un púlpito y me temblaba, hermano, las rodillas. Y es normal, pero dentro de mí había obediencia, obediencia, Señor. Dejé mi ciudad, dejé todo para ir a otro cantón que solamente había ido por ahí para jugar fútbol. Yo ni conocía bien Jaramijó, hermano, distinto, desde el barrio donde yo estaba, a tratar con personas, de una otra manera a ser un poco más abierto, porque yo era como tímido. O sea, había cosas que Dios tenía que verdaderamente tratar conmigo, porque un pastor tiene que abrirse, tiene que conversar, tiene que saludar. Y yo no era de eso, pero estuve dispuesto a que Dios me moldeara, a que Dios me enseñara. Pastor, ¿cuántos años tenía usted cuando salió a la obra? 21 años. 21 años. Ahora ya casi voy a cumplir 30. Pero Dios ha sido fiel. Nos fuimos a Jaramijó, comenzamos a hacer la obra. Mi esposa dejó también su trabajito, dejó, hermano, la iglesia, dejó sus amistades, todo por atender a Dios. ¿Usted cree que Dios no va a recompensar eso? ¿Usted cree que Dios no mira eso? ¿Usted cree que Dios, hermano, no va a bendecir a ese hombre, esa mujer que lo dejó todo para decirle a él, Señor, te amo a ti y te obedeceré a ti? ¿Usted cree que Dios lo va a dejar a su expensas, a su suerte, que Dios le va a dejar morir de hambre? No, no, el Dios que te llama es el Dios fiel, que va a estar contigo donde quiera que tú vayas. No me he muerto de hambre. A mis hijos no le han faltado nada. A mi esposa no le ha faltado nada. Al principio quizás allí, hermano, a la justa, y quizás ahora mismo por ahí a la justa, pero no nos ha faltado. Dios siempre ha sido propicio a la necesidad. Porque Dios recompensa el esfuerzo y el trabajo. El trabajo, porque servirle a Dios es un trabajo, es una vocación
No tiene que hacer de psicólogo, de psiquiatra, aconsejar, tiene que ser de albañil, tiene que hacer de pintor, tiene que hacer de todo, tiene que predicar, tiene que visitar, tiene que reconciliar. Hermano, todo por la palabra del Señor. Es mucha la carga y el trabajo, que por mucho no es reconocido, que por el Estado no es reconocido. A diferencia de otros países como en Estados Unidos, Puerto Rico, que el pastorado pues es una profesión, una vocación. Pero acá no. Pero vemos que, hermano, Dios sí está presente. Y Dios sí reconoce. Y ser obrero del Señor, de su viña, es lo mejor que puede pasarle al hombre que Dios llama. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces vemos que la condición para salir era, hermano, desprendimiento radical. De que Abraham dejara todo, porque Dios lo iba a bendecir. Porque Dios lo iba a prosperar. Alabanzas al nombre de Jesús. Número 2, había que tener la certeza del obrero, porque tendría que caminar por fe. Tendría que tener confianza a la promesa que Dios le da. Y un obrero que Dios le está llamando y esté dispuesto a salir y a dejarlo todo, es porque tiene fe. Es porque ha creído que Dios es el que lo está llamando. Abraham creyó, Abraham obedeció. Mire lo que dice, oh gloria al Señor, Génesis 12:1, pero la parte de abajo, el verso 2. Gloria al Señor, y dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición. Serás de bendición. Y Dios también le dice: vete a la tierra que yo te mostraré. Es decir, Dios te llama y Dios no te dice: mira, ¿sabes qué? Vas a llegar allá y allá no te va a faltar, vas a tener esto, que no. Tú vas incierto, pero creyendo y confiando que Dios no te dejará, que Dios no te desamparará, que Dios va a estar contigo. Cuando empezamos la obra allá en Jaramillo, principio, hubieron procesos, sí, porque yo no te voy a mentir y te voy a decir: ven, sirve al Señor, que será todo bonito, que será todo hermoso. No, habrán procesos, momentos duros, momentos de prueba, pero también habrán momentos de gozo, de felicidad, de contentamiento en tu corazón. Lo habrá. Habrán momentos donde tú dirás: Señor, qué lindo que tú me hayas llamado. Y quizá habrá momentos que digas: Señor, yo no sirvo para este llamado. Pero Dios no te dejará. Cuando Dios comienza a tratar, Dios comienza a llenarte de su sabiduría, de su conocimiento, de su palabra, y Dios comienza a respaldar tu vida. Recuerdo que cuando llegué, hubieron algunos ancianos por allí, o creyentes, sábelo todo, que dijeron: ¿y qué me va a enseñar ese niñito? Nosotros queríamos un pastor ya de experiencia, no a uno inexperto. Y algunos se fueron de la iglesia. Y yo decía: Señor, mira lo que ocasiona. Tal vez yo no estoy a la altura de acá. Pero el Señor hablaba a mi corazón y decía: yo te he llamado, yo te respaldaré. Y de repente, hermano, Dios comenzaba a glorificarse en los cultos. Dios comenzaba a glorificarse en las vidas. Dios permitía que gente se endemoniara. Y yo iba con temor y temblor. Y en el nombre de Jesús, gente endemoniada, hermano, eran libres por el poder de Dios. Y el pueblo veía y decía: Dios está con este. Dios está con él. Dios está con él. Entonces, hermano, Dios comenzaba a respaldar mi vida. El que atiende al llamado del Señor y confía plenamente y camina en fe, camina en obediencia y dice: Señor, yo sé que respaldará mi vida. Dios te va a respaldar. En el lugar donde estés ocurrirán milagros. En el lugar donde estén los enfermos sanarán. En el lugar donde esté matrimonio deshecho comenzarán a restaurarse. Dios permitirá gente endemoniada y tú irás y serán libres. Y Dios te usará a ti y la gente sabrá y tú mismo darás cuenta de que Dios está contigo. De que Dios te ha llamado.
de que estás en las manos del Señor, del Todopoderoso, y que Dios te llevará donde Él te quiera llevar. Y mientras tú más trabajas, mientras tú más te esfuerzas por Dios, por ganar almas, hermano, Dios hará lo que Él tiene que hacer. Dios visitará tu vida. Cuando oras, cuando le buscas a Dios y en tus ayunos le pides gracia, le pides unción para que la palabra salga con poder de tus labios, Dios va a respaldar tu vida. Pero en todo esto tienes que tener fe. Porque en medio del llamado van a venir momentos de escasez. Van a venir momentos duros. Donde quizás vendrán dardos a decirte, ¿por qué mejor no te regresas? Mira, tú tenías tu trabajo y allí tu trabajo tú tenías cómo responder al mes. Y ahora acá puede depender de las ofrendas y de la buena voluntad de los corazones, si es que dan o no dan, pudiendo tú tener lo tuyo. Porque vienen esos pensamientos. Gente que dicen, ¿de qué te dedicas? ¿Y qué eres? Y tú tienes que decir con fe, soy pastor. Pastor, porque hermano, esta sociedad cataloga al pastor como un sinvergüenza, como un vago, como alguien que no hace nada. Porque muchos han dañado el testimonio de un pastor. Entonces tienes que tener fe para decirle, soy pastor, soy siervo de Dios, trabajo para Dios. Y que te vayan a decir vago, vividor, hasta tu propia familia. Que no va a estar de acuerdo con que aceptes el llamado. Que no va a estar de acuerdo con que salgas a la obra, que te va a decir, tú eres loco. Tienes tu casa, tienes tu trabajo. Y ahora dice que vas a dejarlo todo para irte porque Dios te está llamando para allá. ¿Y qué vas a hacer allá? Tienes que tener fe. Tienes que tener convicciones para decirle sí. Quizás esto es locura para ustedes, pero yo estoy claro que Dios es el que me está llamando. Y quizás ahora no lo entiendas, pero después lo entenderás. Tienes que tener fe y convicción para decirle, Dios me ha llamado y estoy seguro que Dios me va a respaldar. Porque la familia dirá, oye, ese está loco, dejó casa, dejó trabajo y ahora se metió para allá. Y yo no sé, yo no lo entiendo. Y por aquí, por allá, y se levantarán y hablarán. Pero al tiempo Dios dará la razón. Cuando vea el resultado y cuando Dios comienza a bendecir tu vida. Cuando Dios comienza a respaldar tu vida. Cuando comiences a ser de bendición. Mire, un pastor es de bendición. Es de bendición para las familias donde está. ¿Cuántos matrimonios, cuántas familias llegan muchas veces destrozadas del mundo? Y Dios tiene que usar al varón que Dios ha puesto al frente para darle palabra, para dar, hermano, el evangelio. Y a través del evangelio Cristo hace la obra y esas familias son restauradas. Los hombres, los de Dios, los pastores, los ministros del evangelio, somos de bendición. Hermano, la alcaldía, el Estado debería abrirle puertas. No deberían poner tantos peros cuando se hacen actividades en pos de familia. Pero hoy en día hay un obstáculo tan grande. Pero en medio de eso Dios comienza a dar la victoria. Dios comienza a obrar de una manera poderosa. Pero un pastor, un hombre de Dios junto a su esposa en un lugar es de bendición. Y las familias son benditas también por medio de la palabra del Señor. Mire, si Dios no haya levantado un hombre, usted no tendría un lugar donde congregar ahora mismo. Y no tendría un lugar donde alimentar su alma. No tendría a quien ir cuando el matrimonio no está tan bien. No tendría, gloria al Señor, a quien ir en busca de un consejo, en busca de una ayuda. Porque Dios, hermano, instituyó pastores, maestros, evangelistas para el crecimiento y el avance de su obra. Hermano, un obrero del Señor no está por gusto. Un obrero del Señor que está en un cantón, hermano, está para reprender las obras de las tinieblas y para hacerle guerra a las tinieblas. Y el diablo, hermano, se va a levantar de una u otra manera, pero Dios dará la victoria.
El punto aquí es que hay que tener fe. En medio del proceso vas a tener que tener fe. Vas a tener que confiar en Dios. Y vas a tener que decirle: Señor, tú me has llamado, seguiré. Y eso hizo Abraham. Abraham siguió, hermano, y pasaron diferentes circunstancias. Pero Abraham siguió creyendo a Dios. Hasta el punto que, hermano, Abraham alcanzó la bendición. No la vio en totalidad, pero Abraham alcanzó la bendición. Abraham, hermano, vio la bendición cuando Dios le dio un hijo en su vejez y le dijo: de ti haré una nación grande. Hermano, Abraham es considerado como un héroe de la fe, como un hombre de fe que le creyó a Dios, que estuvo claro del llamado de Dios y estuvo dispuesto a servirle a Dios sin reserva y sin condiciones. Dios está llamando a su obra. Hermano, la visión es que por esta parte, hermano, se abran muchas iglesias, pero se necesitan obreros. Obreros que amen a Dios, que amen la palabra. Obreros que amen las almas. En Tosagua se necesita, hermano, un obrero. Se necesita obrero en Junín. Se necesita obrero en Calceta. Se necesita obrero en Jama, se necesita obrero en Charapotó, se necesita obrero en Bahía de Caraque, se necesita obrero en San Vicente, se necesita obrero en Crucita de Arenales, se necesitan obreros. Hombres que estén dispuestos con un llamado del Señor a dejarlo todo y decirle: Señor, heme aquí, envíame a mí. A veces hay puerta abierta, pero no hay obreros. Hermanos, yo sé, tengo la confianza y la certeza que de este lugar, hermanos, será una cantera de obreros. Y Dios a su tiempo llamará y hará el llamado tan específico y tan seguro de que Dios llamará. Y cuando Dios te llame, solo obedece. Y porque Dios tiene un plan maravilloso con tu vida. Dios te quiere bendecir. Póngase sobre su pie en esta noche preciosa. Cierre sus ojos. Esta es una noche de llamados. Es una noche donde Dios está llamando obreros a trabajar en su mies. Aquí hay algunos que Dios está encendiendo una llama misionera, una pasión por las almas. Y eso no es algo común. Aquí hay algunos que Dios está formando, está preparando y está capacitando porque los necesita para su obra. En esta noche preciosa yo quiero orar por aquellos que están sintiendo en el corazón de parte de Dios un llamado. Por aquellos que están sintiendo una llama misionera que está quemando dentro del corazón, que cuando ven las